Paula Oliveto. ¿Qué tal, Paula? ¿Qué tal, Eduardo? Gracias por venir, ¿eh? Placer. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien. ¿Se viene el desafuero de Cristina? No creo que estén dadas las condiciones en virtud de... Cambiemos de lo va a cómo... pedir, ¿no? El Sí, Senado. Porque se vencen los plazos. Usted sabe que para resolver esta cuestión hay una cierta cantidad de días que estarían extinguiendo en estas fechas. Así que veremos cómo lo resuelve. El Partido Justicialista se está juntando entre todas sus distintas líneas, por lo tanto entiendo que no va a prosperar. Porque Pichetto es el que tiene la llave, ¿no? Para eso. Porque tuvo la misma conducta en relación al pedido de Menem, así que entendemos que por ahí no va a pasar. Distinta es la concepción de la Cámara de Diputados, que entiende que ya con la confirmación de la Cámara se puede proceder al desafuero. ¿Por qué en la Cámara de Senadores está frenado ese proyecto que tiene que ver con los bienes de los corruptos? ¿Por qué no pasa de ahí? ¿Por qué no? Porque hay muchos corruptos. Es por eso, ¿no? ¿Quién va a legislar contra sí mismo? ¿Cuántos...? Menos Cristina. Por supuesto, que es la jefa de la banda. Claro. Pero igual hay muchos senadores que tienen un discurso público y que tienen un accionar distinto desde su banca. Hablamos de extinción de dominio. Sí. Está pisado el tema, ¿no? Está pisado, no avanza. ¿Quién lo tiene pisado? Bueno, evidentemente, Cambiemos no tiene la fuerza en el Senado como para poder aprobarlo, y el resto de los bloques, incluso aquellos que responden a los gobernadores, que iban sus diputados como estandartes a los distintos programas de televisión diciendo que les importaba la recuperación del dinero de la corrupción, en el Senado parece que los senadores no los escuchan. Se hacen los tontos. Sí, porque bueno, a ver... es central la recuperación de los activos para las causas, pero también como mensaje que en un país normal los corruptos no se quedan con la plata del pueblo y menos enriquecen a sus familias, como es lo que está pasando. No podemos desconocer que la hija de Cristina Kirchner tenía 5 millones de dólares en una caja de seguridad y acá nada pasó. Nada pasó. Es indignante. Yo tengo miedo que en cualquier momento salga Lázaro Báez, porque seguimos en una etapa procesal. Bueno, a principio de año se cumplieron 2 años. Sí, ¿cuánto más lo van a tener sin la posibilidad de un juicio? Así que usted cree que puede llegar a salir. Estamos en una situación de tiempo de descuento. ¿Qué pasa con la causa Chicone? ¿Qué pasa con tantas causas que están... que hemos nosotros promovido mucha prueba, que hemos acompañado durante años a tribunales... que después prescriben y no pasa nada. Los kirchneristas siempre se llenan la boca con esto. Prueben. A ver, ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde están dicen, ¿dónde están las pruebas? Vamos al sentido común. Sí. Cristina Kirchner y su marido son empleados públicos desde el año 80. Antes eran abogados de un estudio pequeño en la provincia de Santa Cruz. Su hija tenía 5 millones de dólares en una caja de seguridad. Nunca trabajó. Nunca trabajó, pero 5 millones de dólares en una caja de seguridad. Más prueba que eso, más prueba que López tirando los bolsos al convento de las monjitas. Bueno, dicen, los 5 millones es producto de la herencia de Néstor. ¿Pero de dónde sacó la plata Néstor? Los ministros de Vido, sus hijos, ¿de dónde sacaron la plata? Mira, un sueldo en el Estado son 150.000, 130.000, 180.000 ministros. No da, con la vida que tenían, no da para tener 5 millones de dólares en una caja de seguridad. Es una cuestión de sentido común. 5 millones es lo que se vio ahí. Lo que se vio, lo que no se vio. Lo que no se vio. ¿Y cuánto calcula usted que es lo que no se vio de Cristina? ¿De cuánto estamos hablando? Y bueno, tenemos que verlo en la fortuna de Cristóbal López. Tenemos que verlo en la fortuna de Lázaro Báez. ¿O alguien puede entender que es normal en un país que de cajero de banco a gerente de banco, de gerente de banco a uno de los principales empresarios de la Argentina? Eso no es normal. Eso es robo. El jardinero, lo mismo, el el chofer, el Ulloa. Secretario, con miles de millones no, pero varios millones, cercando... 60 y pico de millones. Muñoz creo que era, ¿no? Sí, 1.000 millones de pesos. En Miami, propiedades a granel. Vivían en una casa de un plan social en Santa Cruz.
No sé qué más que... Pero insisten que no hay prueba, no hay prueba. Bueno, pero ese es el relato. Es como si estábamos bien, teníamos menos pobreza que en Alemania, no existía la inseguridad y los argentinos éramos todos ricos. Y a ellos les importaban los pobres. Todo eso mentira. Ellos lucraron con los pobres, porque vamos a ver un tema que es importante. La plata que se robaron del plan de casas de las madres de Plaza de Mayo. ¿Eso es de personas que les importan los pobres? Creo que eran 700 y pico de millones de pesos. Sí, cobraron todo, no entregaron nada, la calidad constructiva era muy mala y hoy recién encontramos un procesamiento después de muchos años. Eso es la señora del pañuelo blanco, ¿no? Eve de Bonafini. Y de Vido, Joclender y otros más. Ahora, alguien que se queda con esa plata, ¿es alguien que le importan los pobres? ¿Alguien que se queda con las plata de las rutas? ¿Les importa la seguridad vial? ¿Les importan las familias que van en un auto, en una ruta, yendo a ver a sus seres queridos? Milagros Salas. Milagros Salas. Y tantos otros. No, no les importa. Ahora, a mí lo que me indigna es la institucionalidad en la Argentina. Porque todo esto pasó. Pasó, lo sabemos, lo vimos, lo percibimos. ¿Qué pasa con los jueces? ¿Qué pasa con los fiscales? Porque estos señores tienen muchos privilegios. Tienen inamovilidad en sus cargos, nadie los puede tocar. Tienen un muy buen pasar. ¿Por qué no tienen valentía, apego por el cargo, amor por la República y no hacen lo que tienen que hacer? Hoy nos enteramos de la prescripción de la causa de los famosos, creo que eran casi 800.000 dólares, ¿no? Sí. 700 y pico de mil, de Antonini Wilson. Sí, personaje. Prescribió. Sí, pero, no pasó nada. Pero también la ruta del dinero a Venezuela prescribió. Cuando nosotros tuvimos la suerte de tener al embajador que describió... ¿Sardenga? Saduz, que describió con una valentía todos los negocios en Venezuela de Uberti y de Vido. Uberti anda por la calle. Sí, zafó Uberti. Echegaray está libre. Que expliquen por qué Echegaray está libre. Yo no entiendo. La verdad que me indigno. Porque yo quiero encontrar el porqué de esta Argentina de impunidad. Esto de los 800.000 dólares de Antonini Wilson es lo que se encontró, lo que se vio, porque la señorita Telpuc dijo, a ver, ábrame esa valija. Pero ¿cuántas de esas valijas pudieron haber entrado? Muchas, porque era la coima de Venezuela que le mandaban para la campaña electoral y la plata negra de la política. ¿Que era de PDVSA esa plata? Sí, esa plaza era de PDVSA y venían en un avión de PDVSA. Ahora, ¿cuánta plata tenía que ver con los negocios espurios en Venezuela? Hay una causa que no avanzó. Estamos hablando de mucho dinero. Hoy hay empresas quebradas del mal manejo económico de las negociaciones con Venezuela. Claro. Uberti libre, esta causa prescripta y toda esa parte de la historia que es ruin porque te muestra el relato más cruel de la corrupción kirchnerista, no pasa nada. Decían que esa plata era parte de la campaña para el 2007, Era para la ¿no? campaña, sí. De hecho, está probado que Uberti... Que era la primera presidencia de Cristina. Claro, y está probado que Uberti en ese mismo viaje fue a la Casa Rosada y participó de un acto. Exactamente. La connivencia de Uberti de Antonini Wilson y Uberti con el gobierno de Cristina era terrible. Se hablaba de la embajada paralela. Exactamente. Y esto está probado. Hay un cable secreto que se acompañó en la causa que tiene el doctor Ercolini, donde el embajador Saduz contaba las negociaciones, la corrupción paralela que había en Venezuela. Más prueba que eso para que un juez pueda desandar y determinar la trazabilidad de los fondos, quiénes son los empresarios involucrados, quiénes fueron los beneficiarios. No pasó nada. Gaby, el hecho de Antonini Wilson fue el 4 de agosto del 2007. Claro, Así para es. la campaña. O sea, estamos a 10 años y 6 meses. Claro, lo que sucede, en el caso de Antonini Wilson, hubo una pelea muy fuerte entre la fiscal Rivas Díez, que se jubiló hace un tiempo, el juez Pablo Yadarola. Pablo Yadarola es un funcionario de carrera, fue secretario de Sergio Torres en el Foro Federal. El juzgado hubo una dura lucha por las pruebas y por la calificación.
porque por un lado hablaban de una calificación de infracción aduanera, que solamente tiene una multa, y por otro lado la fiscal hablaba de contrabando y lavado, que tiene una pena, de acuerdo al Código Aduanero y de acuerdo al Código Penal, de 10 años. Por eso se tomaron, el juez entendió que no había pruebas suficientes para avanzar, se pasaron los 10 años de la última indagatoria y prescribió, porque no hubo secuela de juicio. Así se conoce, pero puedo decir algo que lo puedo decir yo, no lo puede decir mi colega y además no lo piensa, pero hay formas de dormir las causas. Bueno, hubo una lucha muy fuerte. Estos días la fiscal Rivas Díez fue muy dura con el juez Yadarola. Bueno, son cuestiones de interpretación judicial. Por supuesto. Ahora, yo pregunto una cosa. Si nosotros tenemos jueces, y no solo federales, penal económicos, millonarios, millonarios, ¿quién les paga ese nivel de vida? Alquilan casas en countries donde las despensas son arriba de 30.000 pesos. Tienen mujer A, mujer B, hijos en colegios carísimos, autos importantes. ¿Cómo hacen? Claro. Bueno, tuvimos al juez Ballesteros que lo echaron o renunció. Bueno, pues sabía que lo iban a echar. Había pagado 2 años de contrato de alquiler en el Tortugas. Se jubiló finalmente. Se jubiló. Igual la causa por enriquecimiento puede continuar. Claro. Sí, por supuesto, pero dentro del plano judicial se jubiló. Sí, diputada, para aclarar o para complementar lo que usted decía, al embajador Sadús se lo convocó acá a Buenos Aires, ¿se lo castigó? Se lo castigó. Se lo castigó, se lo convocó a Buenos Aires, se lo tuvo en el freezer, en realidad, en una especie de sótano hasta que... No, lo tenían en el último piso, en un cuartito muy chiquito. Lo maltrataron. Era un embajador. Era un embajador, pero por haber hecho eso. Hasta se le inició un proceso. Pero saliendo del caso de Sadús, lo que él denunció, ¿hay una idea más o menos en números? Es muy difícil cuantificar la plata negra. Es como que si vos me decís, ¿cuánto se robó Cristina? Mucho. No te puedo decir, porque el circuito ilegal es muy difícil de cuantificar. ¿Usted cree que la plata negra, esa que usted habla, todavía sigue circulando y bancando cosas? Y sí, si no, no se explican tantas cosas que pasan. Por ejemplo, ¿qué está bancando esa plata negra? Bueno, bancó una campaña carísima, que es la de ella. Está bancando una infraestructura de militantes que no se condice con los cargos que tiene, de organizaciones políticas que hoy están actuando. ¿Usted cree que muchas de las movilizaciones que se están dando últimamente están bancadas con la plata negra de Cristina? Sí, en algunas cosas de Cristina y otra cosa de personas que ella ha beneficiado a lo largo de su trabajo. Cuando ellos dicen unidos y organizados, no es una frase... no es porque sí. Porque sí, ellos tienen un plan, ellos tienen un manual de procedimientos, tienen un accionar, tienen objetivos. Ellos son muy organizados. Y toda esa organización paralela se sostiene. En una época lo sostenía Lázaro Báez con sus empresas, Cristóbal López con sus empresas, y ahora lo están sosteniendo como pueden, en la medida de que tienen forma de blanquear ese dinero negro, porque también hay dificultades en blanquear ese dinero negro. Ahora, cuando uno ve semejante poder de organización, ¿quién lo paga? La impunidad, ¿quién la paga? Los abogados, ¿quién los paga? El silencio. Está el contador de Cristina detenido, Manzanares. ¿Quién paga el silencio? Y a Lázaro Báez también alguien lo banca. Ahora, por supuesto. Ahora, la pregunta es esta. Como abogada, digo, me abstraigo de mi lugar. Si el contador está detenido, ¿quién le dio la orden al contador? Porque el contador hacía lo que el cliente... Empresa, claro, ¿Y por qué está detenido el contador y no los que le dieron las órdenes? ¿Y los que le daban las órdenes quiénes eran? Néstor, Cristina Néstor está y Máximo fallecido. Después. Los titulares de la sociedad. Esto no se entiende de punto Felice, por ejemplo. Sí, pero básicamente Máximo y Cristina. Máximo. Bueno, Máximo no está detenido porque tiene fueros. No, nunca se pidió el desafuero de Máximo. Bueno, tampoco se pidió... Y el desafuero de Cristina tiene que ver con la causa de Irán. Tampoco no hay tiene un que pedido ver de con... detención contra... Ni un procesamiento, ni un pedido de detención... No, procesamiento sí. Como partícipe de la banda. Sí, pero no tiene pedido de preventiva pero firme. No tiene, claro, no tiene... ¿Te referís a Máximo? Sí. Por eso no tiene pedido de desafuero. Pero Cristina lo tiene no por su actuación, lo tiene por Irán. Por Irán. Correcto, no lo tiene por el latrocinio, lo tiene por Irán. Y Máximo no lo tiene. Ahora, es una cuestión de verdad, de perogrullo, sí. Yo tengo detenido al contador. ¿Quién le dio la orden al contador?
Sí, claro, obviamente. Eso a mí me indigna, la Diputada, justicia. Obviamente hay dos maneras de tener el dinero ilegal, o físico, como tienen los narcos enterrados o en algún lugar, o a nombre de sociedades que son como mamushkas, que están en offshores. Sí. Puede ser que acá tenemos un caso que sea un mix de alguna de las dos cosas y siempre está, gracias a los avances que hubo en materia de intercambio de información, la posibilidad de recurrir a diferentes pedidos de datos a diferentes paraísos fiscales. Lógicamente, como usted bien dice, diputada, si no se cuenta con el aval judicial, no avanza nada. 12 años se tardó para determinar la ruta del dinero K en la causa, ¿se acuerdan? De Láscar, Farini y demás, sí. Y todavía Cristina ni está mencionada. Está mencionada, pero no tiene un estado procesal que la preocupe. La impunidad viene de la justicia. Ahora, si falla la justicia, es muy difícil que nosotros podamos proponernos como país avanzar. Porque ¿qué seguridad damos? Totalmente. Y no importa qué gobierno esté al frente del Ejecutivo, si es Cambiemos, si es otro gobierno. Hoy puede ser Macri, mañana Massa o voy a saber quién. Pero ¿cómo puede ser que mejorar las instituciones no sea un punto de acuerdo de la clase política argentina? Totalmente. Lo que se perdió en la Argentina es la cultura, pero la cultura del trabajo, del que las hace y las paga. Los valores. Sí. Y a mí me preocupa profundamente, porque no es un tema menor. Creo que es una de las grandes dificultades que tenemos para avanzar, porque un país no puede avanzar si está constantemente con el lastre de un futuro, de un pasado que te juega en contra. Vos decís, ¿qué hace Cristina con todo eso? Y vos fíjate, te llena la calle de personas para de alguna manera asustar y condicionar al Ejecutivo. No estoy hablando de las protestas cuando son sinceras y hay reclamos justos. En el caso de Moyano, nosotros avanzamos en la causa Moyano y van los camioneros y empiezan a gritar, si lo tocan a Moyano, que plin plin se va a armar. Como si en nuestro país hubieran intocables. En la medida que vos tenés más poder, sos más intocables. Entonces, ahí se rompen todos los principios de una sociedad civilizada. Pero cuando usted dice que Cristina lo que hace es armar movilizaciones, es porque las banca. Sí, bueno, toda esta estructura se banca. ¿Cómo se traen los colectivos? ¿Cómo se organizan estas cuestiones? Bueno, intendentes amigos de Cristina. Sí, pero esa plata, Seco, esa plata de la Magario. corrupción también, o la ponen de su sueldo de 50.000, 60.000, 70.000 pesos. No, obviamente no, obviamente no. Bueno, yo creo que hay un fondo que tiene el partido que comanda la expresidenta destinado a las movilizaciones y demás. La del Instituto Vendepatria, del Instituto Patria. Sí, entre otras cosas. Sostienen intelectuales, sostienen personas que son necesarios para la difusión de su idea. ¿A usted le da la sensación que la patria está en peligro? Como dicen un grupo de actores, dijeron el otro día, el 25 de mayo. Qué terrible decir eso, ¿no? La patria está en peligro cuando te roban la patria, cuando te saquean lo que nos saquearon a nosotros, cuando te roban la plata de las rutas, la de las casas de los que no tienen, cuando te roban los hospitales que te entregaban cáscaras vacías y las inauguraban con un fin electoral, cuando decían una cosa de los derechos humanos y hacían otras, cuando con la plata del pueblo sostenían algunos programas de propaganda en la televisión de todos. La patria está en peligro cuando ella dijo vamos por todos. Y fue por todo, gracias a Dios. 2011, después de ganar con el 54%. Y estaba en peligro, ¿sabes por qué? Porque las instituciones de la República estaban sometidas a ella. Porque si la justicia hubiese avanzado en tiempo real, si la UIF hubiese investigado el lavado de dinero, si el Ministerio de Relaciones Exteriores hubiese enviado los exhortos, si la AFIP no hubiese estado cooptada por un grupo de mafiosos, qué distinto hubiese sido la Argentina. ¿Le puedo hacer escuchar algo? Sí. ¿Tenés lo de Veronelli? ¿Tenés lo de Atilio Veronelli? Le quiero hacer escuchar algo que se dijo en pongámosle en un medio.
Pero escucha, un actor, lo ubica Attilio Veronelli. Yo no lo tengo mucho, pero bueno, dijo esto. Me voy a mandar una Mirta Legraneada. A ver. Vio que en 2015 Mirta Legrand se le escapó. Dijo, para mí este gobierno es una dictadura, por el de Cristina. Bueno, yo sé que hay que ser democrático, pero yo no tengo ganas de que lleguen al 2019. Discúlpeme la barbaridad que estoy diciendo, me hago cargo yo. Ojalá que no lleguen al 2019. No nos merecemos que lleguen al 2019 porque falta mucho. No los aguantamos más. Me sumo, me pliego y adhiero y les recuerdo una vez más. Attilio Veronelli y un tal Santiago Cunio. Bueno, no saben lo que dicen, ¿no? ¿Esto es destituyente? Es imprudente, es de personas que no tienen sentido republicano, pero también son personas que desconocen la historia. Cuando en nuestro país no se respetaron los procesos electorales, los argentinos sufrimos mucho. Totalmente. Pero se ve que no les importa el Un sufrimiento país del pueblo, ¿no? regado de sangre. Se ve que no importa. Total, la sangre que cae es la sangre de los pobres, ¿no? Exactamente. Yo hoy estoy muy indignada, perdón por mi indignación. No, ¿por qué? Porque lo de Antonini es el principio de cómo la justicia está empezando a resolver las cosas. Para mal. Para mal. Las prescripciones, las causas que mueren ahí. Y mientras tanto nos vamos olvidando. Y después los ves caminando por la calle como si nada pasara. Y yo le pido a la sociedad, cuando vea la tele y aparezca Venezuela, cuando vaya a un café, a un bar, o tenga un amigo venezolano, o se lo encuentre por la calle, o piensen de dónde nos salvamos. Le agradezco haber venido. No, gracias. Como siempre, muchísimas gracias.